Presento un cordial saludo a todas las personas que hoy de nuevo están con nosotros a través de su canal Cable Plus. Un abrazo fraterno a los ancianos, a los enfermos, a todos los amigos de nuestra parroquia que nos siguen cada 15 días en este programa Ábreme tu corazón. En esta ocasión queremos vivir 3 momentos especiales de la vida de la Iglesia y de la sociedad. En un primer momento hablaremos sobre el mes que estamos viviendo, el mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En un segundo momento miraremos el papel del Padre en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Y en un tercer lugar hablaremos de la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. De tal manera que sean todos bienvenidos a este programa Ábreme tu corazón. En primer lugar, estamos en el mes de junio, que por tradición en la Iglesia es dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús. Desde los orígenes de la Iglesia se ha reflexionado sobre el corazón abierto del Salvador, de donde brotó sangre y agua. Pero ha sido a partir del siglo XVI cuando, en un momento de avances de la ciencia, de la técnica, vuelve y se manifiesta el corazón de Cristo concretamente a una religiosa de la Orden de la Visitación, Santa Margarita María Alacoque, allí en el monasterio en Paraí-le-Monial en Francia, donde ella recibe las revelaciones del corazón de Cristo y se convierte en el apóstol del corazón de Jesús, en una fiel discípula, en una propagadora de su devoción. Por eso, a partir de este momento, coge mayor fuerza y mayor relevancia el seguir contemplando el corazón abierto del Salvador. Precisamente desde el momento de la crucifixión, recordemos cuando los soldados en forma de burla les llevaron una esponja y vinagre para calmar su sed. Otro, para comprobar si había muerto o no, le punzó su corazón. Allí se abre ese manantial de vida y de amor que es el corazón de Cristo, donde nosotros todavía hoy bebemos con gozo de las fuentes de la salvación. Los padres de la Iglesia quisieron ver en este brotar sangre y agua del corazón de Cristo, vieron los sacramentos de la Iglesia y concretamente en el agua la fuente bautismal en la que ustedes y yo un día fuimos bautizados, y en la sangre que vertió del corazón abierto de Cristo, el sacramento de la Eucaristía, donde somos alimentados con el mismo Cristo, donde Él nos invita y donde ya no como en la antigüedad se ofrece para comer carne de machos cabríos o becerros o animales sin defectos, hoy el mismo Cristo es el que se nos ofrece con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, para alimentar al pueblo de Dios, para saciar nuestra sed y para calmar definitivamente nuestra hambre. La devoción al corazón de Cristo ha sido una de las devociones más bellas, y aquí en Colombia tenemos como recuerdo de este amor y de esta consagración al corazón de Cristo ese templo grande y majestuoso en la ciudad de Bogotá llamado el Voto Nacional, donde en su momento el presidente de turno consagraba nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús para que Él siga siendo el Rey y el centro de nuestros corazones. Pues bien, las Sagradas Escrituras también
nos hablan de ese corazón que es el corazón de Cristo. Y por eso el profeta Ezequiel nos dirá que arranque de nosotros el corazón de piedra y que ponga en nosotros un corazón de carne. Con lo que podemos decir en un lenguaje un poco coloquial, necesitamos un trasplante de corazón. Todos lo necesitamos. La iglesia necesita un trasplante de corazón. Los niños y los jóvenes necesitan un trasplante de corazón. Las familias necesitan un trasplante de corazón. Las religiosas, los religiosos, los sacerdotes necesitamos un trasplante de corazón para que se quite de nosotros el corazón de piedra, que es indócil, que es frío, que es indiferente, que no siente, para que el Señor ponga en nosotros un corazón de carne, dócil, sensible ante el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad. De esta manera podemos pedirle al corazón de Cristo que haga nuestro corazón semejante al de Él, como decimos y aprendimos desde niños en esa bella jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al vuestro. Y también es la oportunidad, al celebrar el mes de junio dedicado al corazón de Jesús, para que todos volvamos a darle el puesto que Él se merece en nuestra vida personal, en nuestro corazón, en nuestra parroquia, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad y aún físicamente en las salas de nuestras casas. Anteriormente, en todas las familias se veneraba la sagrada imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre estaba en la sala para bendecir a los que se ausentan de casa y para acoger en su regazo, en el regazo de su corazón, a los que entramos a llenar de alegría y de entusiasmo el corazón de los miembros de nuestra familia. Volvamos a darle el puesto que Él se merece en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar. No podemos suplantar el corazón de Cristo. La modernidad no puede quitar el cuadro del corazón de Jesús de nuestras salas, de nuestras oficinas, para exhibir otro cuadro precioso, una obra de arte. Habrá más espacios para ellos porque valoramos y apreciamos el arte, la capacidad con la que el Señor ha dotado a las personas de construir en un lienzo en blanco, plasmar obras e imágenes bellas. Pero Cristo está reclamando su espacio de nuevo en el corazón y también en los lugares físicos, para que no tengamos miedo de mostrarle al mundo nuestras raíces, nuestras convicciones, nuestros principios y de manera especial nuestra fe. Él nos ha dicho en su palabra: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Es necesario entonces que volvamos a renovar y a descubrir las riquezas que resplandecen en el corazón abierto del Salvador, dado que es una mina, un manantial de vida y de amor, donde todos podemos beber con gozo de las fuentes de la salvación. Entronicemos de nuevo a Cristo en nuestros hogares. Ya en nuestra parroquia hicimos el domingo 7 la consagración de nuestro municipio al Sagrado Corazón de Jesús, para que reine Jesús por siempre, para que reine su corazón en nuestra patria, en nuestras familias y de manera especial en esta su casa, el municipio de Guarne, donde Él es el Rey
y el centro de nuestros corazones. Queridos amigos, no tengamos miedo de abrir nuestro corazón de par en par a Cristo. No tengamos miedo de invocarlo y de proclamarlo como Rey y Señor. No tengamos miedo a Cristo. El Papa emérito Benedicto XVI nos decía con insistencia: Cristo no nos quita nada. Antes, por el contrario, Él nos lo da todo. En este mes de junio también va nuestro reconocimiento, aprecio y afecto por los queridos padres. En el lenguaje común se dice con frecuencia: padre es cualquiera, pero para nosotros no. Cada uno hablará de acuerdo a la experiencia de paternidad que haya vivido. Para mí, la experiencia de paternidad ha sido la mejor. Por eso hoy, con afecto y con cariño, abrazo a todos los padres del municipio de Guarne. Los felicito por la nobilísima misión que tienen en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Queridos padres de familia, no les está permitido desertar del puesto, de la misión, de la responsabilidad que ustedes un día asumieron. Sean padres abnegados, generosos, sacrificados. Infundan siempre en sus hijos lo mejor. Lo que ustedes hoy, padres de familia, siembren en el corazón de sus hijos, esto es lo que ellos van a hacer el día de mañana en la iglesia y en la sociedad. Por eso, felicitaciones, queridos padres, y quiero unirme a ustedes con esta hermosa plegaria, oración del Padre. Señor, te doy gracias por haberme hecho partícipe y colaborar de tu paternidad. Haz que yo sea para mis hijos el auténtico Padre, que nunca les haga faltar el cariño y el calor de un hogar. Que mi vida sea para ellos guía, fuerza y seguridad en el camino de la vida. Que en mi diario vivir tenga yo presente lo que ellos son, lo que significan y lo que necesitan de mí. Que yo sea capaz de darles ejemplo con mi vida, de forjar en ellos personalidad recia, de educarlos para que sean hombres y mujeres de bien, comprometidos contigo y con los demás. Haz, Señor, que en mi vejez, al mirarlos, pueda decirles gracias. Y a ti también gracias, Señor, porque los he educado según tu imagen y según tu parecer. Para todos los padres de nuestro municipio de Guarne, nuestro reconocimiento y nuestra sincera felicitación. No les está permitido desertar del puesto y de la misión que ustedes han asumido y que Dios y la Iglesia les ha confiado. En un tercer momento, celebramos en estos días en la Iglesia la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio, una gran solemnidad, con lo que podemos recordar de nuevo que nuestra Iglesia es apostólica, porque está cimentada bajo la roca firme de estos grandes personajes, Pedro y Pablo. Detengámonos por unos momentos a reflexionar un poco, o mejor, a acercarnos un poco a la realidad de estos dos grandes personajes, dos garantes de nuestra Iglesia, dos columnas, dos fundamentos que hoy sostienen
todavía nuestra amada iglesia. En primer lugar, acerquémonos al apóstol Pedro. Pedro nació en Betsaida de Galilea. Recordemos que él escuchó estas palabras del Maestro: tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Dar nombre en las Sagradas Escrituras significa confiar una nueva misión. Por eso, en los textos bíblicos, a los grandes personajes y a los que Dios les cambia el rumbo de su vida, les cambia el nombre. Ya no te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, fundamento, quicio sobre el cual quiero edificar mi iglesia. Simón Pedro tenía por oficio el ser pescador allá en el lago de Galilea. Era de familia de pescadores. En este ambiente concreto, la pesca, las redes, el lago, las barcas, allí es llamado por el Señor para cumplir una misión específica en la vida de la iglesia. Y recordemos el encuentro de Pedro con el Maestro. Ellos estaban toda la noche bregando en las faenas de la pesca y del mar, pero su noche fue infecunda, no habían pescado nada. Y al aparecerse el Maestro de Galilea, le dice: echa las redes al otro lado y encontraréis pescados. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa y la gran convicción que tuvo que tener Pedro para atender a este personaje? Si él, que era el experto en las faenas de la pesca, no había podido hacer nada, pero dijo con fe: en tu nombre echaré las redes. Y nos cuenta la Sagrada Escritura que hubo una pesca abundante en aquella ocasión. Pedro también desde este momento se convirtió ya no en pescador de animales, de peces. Jesús le dijo: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Simón Pedro era de gran temperamento, de carácter. Es más, se dice de él que era muy primario, y por eso lo vemos en algunas ocasiones como un poco distraído, o como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, metiendo las patas vulgarmente. Era tan primario que se apresuraba demasiado. Por eso en una ocasión lo negó. Recordemos cómo Pedro negó a Jesús ante la criada del sumo sacerdote, que le dijo: también tú eres de aquellos, tú andabas con ese hombre. Y Pedro cobardemente dijo: no sé de quién me habla, no lo conozco. Pedro también fue el que en algún momento de su vida recapacitó y pudo emprender de nuevo el camino cuando hizo una triple profesión de fe. Ante una negación, luego viene una profesión de fe cuando le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro recibe el poder de las llaves. Por eso al apóstol Pedro siempre lo identifican con una llave. Fue el poder de potestad que le entrega Cristo para atar y desatar. Por eso le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra. Lo que desates quedará desatado en el cielo. O sea que le da el poder de perdonar los pecados. Le da el poder de abrir las puertas del cielo y de cerrar las puertas del infierno a los que se arrepienten y se acercan al sacramento de la reconciliación. Pedro
Tiene una gran experiencia de Jesús que llega a decir en el monte Tabor, en el lugar de la transfiguración: qué bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 cosas, porque él sentía gozo y alegría de estar en la presencia del Señor. Pero después, al bajar del monte y al escuchar el anuncio de la pasión, también siente miedo, cobardía, y por eso el Evangelio nos lo presenta allá en el huerto de los olivos, ya durmiéndose y con ganas de vengar la vida del maestro, cuando sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. A lo que Jesús lo corrige con gran fuerza y vehemencia, porque esa no es la forma de actuar ni de proceder. Habrían muchas cosas más por decir de San Pedro. San Pedro fue el primer papa de la Iglesia, fue el primer pontífice de la Iglesia. Hoy tenemos el actual pontífice, el actual Pedro, en la persona de su santidad Francisco, un papa carismático que ha sabido llegar a todos los ambientes y culturas, y que con un mensaje claro y directo nos está presentando hoy de nuevo la verdad sobre Jesucristo, la Iglesia y el hombre. Detengámonos unos cortos momentos a pensar en la figura de otro grande, Pablo, Saulo de Tarso. Saulo tuvo una vida muy fuerte. Fue un perseguidor de los cristianos acérrimamente. Pablo se gozaba viendo ejecutar y hasta participando seguramente en la ejecución de muchos cristianos. De los primeros mártires, Pablo se deleitó y se gozó en eso, viendo perseguir a los cristianos. Pero en alguna ocasión tuvo la experiencia de Jesús en el camino de Damasco, y que le decía a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cambia de vida, y de ser un perseguidor de los cristianos pasa a ser un perseguido, y se convierte el gran Pablo de Tarso en un hombre apasionado por Jesucristo, un gran misionero. Por eso lo contemplamos realizando 3 grandes viajes misioneros. Él iba a anunciar a Jesucristo por mar, por tierra, con persecuciones. Le tocó pasar naufragios, cárceles. Basta recordar a Pablo en prisión, cuando nos dice: yo estoy encarcelado, pero no el Evangelio de Jesucristo. Y llegó Pablo, después de una vida tan confusa, a confesar a Cristo y a vivir de esta convicción: líbreme, Dios, de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Y aquella otra expresión de Gálatas 19:20: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Pablo llegó a considerar todo como basura comparado con el conocimiento de Jesús mi Señor, y nos ha dejado como regalo esas hermosas cartas que llamamos cartas paulinas. Pablo, al visitar una comunidad, la seguía acompañando a través de cartas. Por eso está la carta de San Pablo a los Corintios, a los romanos, a los gálatas, a los filipenses, a los tesalonicenses. Eran comunidades visitadas por Pablo, las que él siguió acompañando a través de sus escritos, y que hoy nos quedan en la Iglesia como memoria y como testimonio viviente de su amor y de su pasión por Jesucristo. Que también, como Pablo, nosotros estemos dispuestos a dar la vida por Cristo. Que lo consideremos todo basura comparado al conocimiento de Jesucristo mi Señor. Pablo, el gran enamorado de Cristo. Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo, el misionero. Pablo, el escritor, que nos ha dejado su testimonio plasmado en sus cartas. Que le pidamos a estas 2 grandes columnas, pilares y fundamentos de la Iglesia, Pedro y Pablo, que por caminos diversos llegaron a unirse en un solo ideal: derramaron su sangre por amor a Cristo. Ese es el testimonio de heroicidad,
la mayor prueba de amor que puede darse, derramar la vida, derramar la sangre por amor a Cristo. Que en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo oremos por nuestro nuevo Pedro, Francisco, para que siga dirigiendo con sabiduría y acierto la nave hermosa de nuestra Iglesia.